gracias, ¿cierto?, por la invitación acá, por todo el tremendo esfuerzo que se ha hecho por esta jornada. Bueno, el tema que voy a presentar, a grandes rasgos, se inscribe dentro de una investigación mucho mayor que tiene que ver con las caminerías en Fuego Patagonia. Y bueno, esta presentación la preparé como en el contexto de esta jornada, a partir de cierta discusión e intercambio ahí que hemos tenido con Joaquín, a quien agradezco la constante discusión que hemos estado formando en torno a esta temática. Como contexto general, para la época de la Gran Guerra, acá en el territorio de Magallanes, estaban operando 4 frigoríficos, que son el frigorífico de Río Seco, ¿cierto?, que es donde estamos hoy en día, que se fundó en 1905, el frigorífico de Puerto Sara, que está ubicado en las inmediaciones de la bahía San Gregorio, cerca de la primera angostura del estrecho de Magallanes, el frigorífico de Puerto Boria, que era uno de los más grandes, que tenía una mayor producción, y el frigorífico de Punta Arenas, que se fundó ahí en 1916. Contextualizando, en 1918, ahí tenemos la cifra de los animales que se beneficiaron en los frigoríficos. Beneficiaron dejé esa palabra, es la palabra que se ocupa en los textos de la época, que quiere decir que son los animales que ingresaban al frigorífico. De esos animales beneficiados están los que fueron congelados y los que salieron rechazados y fueron utilizados para otros fines. Los frigoríficos, la mano de obra que emplean son alrededor de 300 personas, son 300 obreros en las temporadas, ¿cierto?, de mayor producción, que son en la época estival, y durante el año estos modelos mantenían una mano de obra que disminuía drásticamente entre 15 a 20 operarios, dependía totalmente de la temporalidad. Un poquito. Contextualizando igual, hacia 1914, en Chile, la carne que provenía de los frigoríficos no era bien vista por la sociedad, no era una carne como que se consumiera en el país, y como bien dice el segundo párrafo, la carne que se producía en Magallanes, su principal destinatario era Inglaterra. Y como lo vemos ahí también, en cierta época, ser una región que tuviera frigorífico, ¿cierto?, que faenara carne, le daba también, ¿cierto?, una connotación de ser una región culta y civilizada. Entonces, por temporada más o menos, según los datos que he podido levantando, cada frigorífico más o menos, ¿cierto?, tenía una producción, estamos hablando de entre 100.000 y 300.000 animales por temporada, ¿cierto?, que no es una cifra menor. Y como bien dice ahí, de Puerto Sara, que es uno de los frigoríficos, ¿cierto?, toda esta producción se va directamente a Inglaterra, o también otros textos de la época lo anunciaban, se van directamente a los paladares de los príncipes ingleses. Por lo tanto, toda la carne que se está produciendo acá en el contexto de la Gran Guerra, ¿cierto?, no hay duda que se está traficando directamente hacia Europa, ¿cierto?, en este contexto de la Gran Guerra que se estaba produciendo y que se veía avecinar. Ya. Como antecedentes generales tenemos acá, por ejemplo, una tabla que encontré que en 1918 la exportación de carne congelada, entonces se está exportando a Europa, está hablando, son de aproximadamente 13.000 toneladas de kilo, que es lo que se están exportando hacia el viejo continente, a Europa. Aquí tenemos, son 4 imágenes típicas, ¿cierto? Son como, podría hablar como una secuencia de cómo los animales, ¿cierto?, en la fotografía ya superior e izquierda, entran finalmente como a la manga antes de entrar a la playa de la Matanza, como se conocía en aquella fecha. Tenemos acá el interior del frigorífico, ¿cierto?, con los obreros ahí en plena producción. El edificio, en ese caso, viene siendo el frigorífico que está ubicado en Puerto Natales, conocido como Puerto Bories. Y finalmente acá esta imagen es ya cuando el producto finalmente sale a la exportación. Entonces aquí identificamos como cierta secuencia de cómo el animal ingresa, cómo se faena, el edificio, la construcción en sí, y finalmente cómo sale envasado hacia el extranjero.
Hay un punto que yo encontraba que podía ser interesante en torno como a esta reflexión de los caminos al frigorífico y, por ejemplo, es algo que podemos rescatar de la literatura. Hay un cuento de Francisco Coloane que se llama Perros, Caballo y Hombre, que está incluido en el clásico texto del cuento Cabo de Horno. Él aquí hay un cuento específico donde él relata, ¿cierto?, un arreo que se está produciendo en invierno y está situado en el contexto de la Gran Guerra. Son 4 arrieros, 4 arrieros que están conduciendo un piño gigante de oveja hacia el frigorífico, y ahí hay toda una reflexión que ellos van haciendo en esta grande travesía. Hay que contextualizar igual que estos arreos podrían ser de 100 o 200 kilómetros, y que podían tardar aproximadamente entre 20 a 40 días. Entonces ahí encuentro que había algo interesante que podía ser analizado, que si bien está entonces el animal cuando entra al frigorífico, cuando se faena y finalmente cuando sale, pero también puede haber un punto interesante, que cómo esos animales llegaban al frigorífico, cómo toda esta experiencia que se va dando, ¿cierto?, en el territorio, en el espacio, de transportar, ¿cierto?, o movilizar estas grandes masas ovinas hacia los frigoríficos, y ver también cómo eso podía repercutir, ¿cierto?, en la caminería del territorio y ciertas políticas que se empiezan a adoptar y que van incidiendo en estos trayectos. Estas son imágenes que se pueden encontrar en los libros de la época, tu libro publicado en 1919, y estas son las clásicas imágenes con este epígrafe, ¿cierto?, al pie, elocuente, ¿cierto?, un buen piño en marcha para los frigoríficos. Ahí podemos ver la cantidad, aproximadamente aquí está hablando de 5.000 a 8.000, ¿cierto?, masas que se está desplazando. O vemos acá, por ejemplo, en Río Verde, un buen piño de ovejunos con destino a los frigoríficos o carnes para el frigorífico. Entonces también hay cierto registro que se va dando en la fotografía con este enunciado, con cierta elocuencia, que es carne, ¿cierto?, que se está trasladando hacia estos lugares, ¿cierto?, de faenamiento, que le entrega una connotación distinta, porque no estamos hablando de un arreo, ¿cierto?, entre estancias, o entre los arreos, ¿cierto?, entre la veranada invernada y la de verano, que generalmente se puede hacer desplazamiento dentro de las mismas concesiones de terreno. Entonces acá deja muy claro, ¿cierto?, ese enunciado de la época, que son carnes que van hacia el frigorífico. Ya. Acá podemos pensar, ¿cierto?, el punto amarillo viene siendo el frigorífico de Puerto Sara, y el rojo el frigorífico de Río Seco. Tengo aquí 1905, que es la creación del frigorífico de Río Seco, y 1913, antes que se cree el frigorífico de Puerto Verde Natales. Podríamos, ¿cierto?, acá lo que intento reflejar es como todo el espacio, ¿cierto?, el territorio que estos frigoríficos finalmente están como abarcando, ¿cierto?, la extensión. Principalmente podemos ver hasta la línea roja, ¿cierto?, la línea amarilla se están prolongando hasta la ribera del río Santa Cruz. O sea, eso es como el alcance, y estamos hablando aproximadamente de 300, 400 kilómetros, ¿cierto?, entre este punto y el punto final, culmine, que viene siendo acá el frigorífico. Hacia 1914 y 1918 tenemos el frigorífico Puerto Natales, ¿cierto?, que se constituye como uno de los más importantes en cuanto a producción, y con estas líneas negras estamos viendo, ¿cierto?, todo lo que logra abarcar, ¿cierto?, la dimensión del territorio que logra abarcar, y que finalmente lo va conduciendo como una manga, ¿cierto?, hacia estos puntos donde se van faenando los animales. Y vemos también con las líneas punteadas, ¿cierto?, la conexión importante con la vía marítima y los trayectos hacia Europa, y también mostrando la relación entre Stanley y el estrecho de Magallanes, como la conexión marítima que se estaba produciendo en la época. Ahora, si nosotros contextualizando esto, ¿cierto?, estamos hablando de 1914, aquí se pone una extracción como de ciertas cartografías que hay de la época, que estábamos mostrando, superponiendo, ¿cierto?, en esta plantilla lo estamos trabajando, los caminos que estaban cartografiados, que obviamente quiero decir que son los caminos que existen, son los caminos
que cumplen cierta como función para el cartógrafo, ¿cierto? Son cartografías oficiales que son producidas por el Estado, entonces se están plasmando los ciertos intereses específicos. Pero estos son los caminos principales que están marcados en estas cartografías y con lo cual también podríamos deducir, ¿cierto?, lo itinerario o los ambientes y los parajes que se estarían cruzando a través de estos ríos. Ya. Hacia 1906, en las memorias de los gobernadores Magallanes se empieza, ¿cierto?, a establecer un problema que viene de antes, viene de fin del siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa en relación, ¿cierto?, a estos movimientos, estos grandes movimientos de masa ovina y bovina también? No solamente en los frigoríficos se faenaba ovejas, también vacuno. Siempre el vacuno tuvo una porción menor, pero también vale considerarlo. Es que bueno, se están desplazando estos grandes piños, ¿cierto?, de ovejas, y se van produciendo también ciertos conflictos de intereses, y principalmente viene en la constitución, ¿cierto?, del territorio la necesidad de establecer caminos públicos. Se produce ahí cierto conflicto entre el camino público y el camino privado, un problema que creo deriva, ¿cierto?, de las primeras concesiones que se van dando en el territorio, ciertas líneas de concesiones que se establecen posterior, ¿cierto?, a los trazados o al indicios de huella, ¿cierto?, donde había ciertos desplazamientos terrestres. Se produce un desorden ahí, ¿cierto?, no hay una exactitud en la época de establecer dónde está el límite, dónde pasa el camino, y como vemos en la última frase de abajo, cada estanciero con su concesión cierra, ¿cierto?, como dice ahí, donde quiere, cambiando el curso de los caminos sin previo aviso, afectando el territorio. Entonces hay cierta necesidad de establecer caminos públicos en el territorio que hasta entonces no lo había. Ya. Ahora, ese conflicto, claro, ahora si lo vemos acá gráficamente, esto es un zoom al mapa, a un sector del estrecho de Magallanes, donde vemos, ¿cierto?, cómo estas líneas de las concesiones, que cada uno tiene un numerito, ese es como un lote, un previo, ¿cierto?, van asistiendo de alguna forma a las líneas que podríamos pensarlo, ¿cierto?, en un sentido geográfico, esta línea de la frontera, y sobre esta van cruzando los caminos. Entonces ahí, ¿cierto?, se arma como un conflicto entre el camino público y el camino privado, y lo vemos también finalmente cómo eso va repercutiendo, ¿cierto?, por los itinerarios donde estos animales son conducidos hacia el frigorífico. Bueno, esta es una imagen, ¿cierto?, típica de la zona sector de las Torres del Paine. Obviamente acá son estos por los caminos por donde transitan, ¿cierto?, estas masas ovinas que estamos hablando, 10.000, 20.000. Y pareciera ser que finalmente el camino público, ¿cierto?, asiste a la estanciería, ¿cierto?, a la ganadería, convirtiéndose en una verdadera manga, ¿cierto?, o en un corral, ¿cierto?, que se va justificando a través como de un camino público, pero que va asistiendo, ¿cierto?, a estas grandes masas ovinas que tienen que de una u otra forma llegar a su punto culmine. De esa forma se podría pensar que la ganadería o el camino estanciero nunca pudo desprenderse como del camino público, ¿cierto? Y para ellos fue una necesidad de que existiera y que estuviera constituido con los requerimientos que ellos quisieran. Eso. Gracias.